La verdad es que hoy tenemos un estreno polémico a más no poder. Y es que por un lado tenemos de director a Ari Aster, que últimamente, en estas últimas películas, ¿no? En una filmografía donde inició con ese horror más comercial, ese terror quizá más accesible para el público, ha pasado en sus últimas dos entregas, en este último estreno de Eddington, a unas películas que entran en otro tipo de género, una mezcla de géneros entre la comedia negra y el surrealismo, que no está gustando mucho a la gente, está partiendo mucho tanto a audiencia como crítica. Y luego, por otro lado, ya no solo el director, sino que con lo que respecta a este estreno de Eddington, se ha generado mucha polémica, sobre todo por esa temática que trata, ¿no? Esa crítica, esa sátira que llega a hacer en muchos momentos, donde se enmarca en un contexto de pandemia de COVID-19, donde vivimos más conectados a internet que la propia realidad en la que estamos. Es una película que tiene bastantes cosas a analizar, bastantes cosas a comentar, que encaja bastante bien en su filmografía, que tenía ganas ya pues de comentar con vosotros y presentaros un poco cuál es la idea que me ha quedado de la película. Pues sin más dilación, entramos ya a analizar este neo-western que nos ha traído Ari Aster con el nombre de Eddington. Vamos a ello. Estos últimos días he estado viendo todas las películas de la filmografía de Ari Aster para prepararme y llegar a este estreno de Eddington, ¿no? Bueno, preestreno, porque oficialmente hay sitios que sí, pero en España, por ejemplo, oficialmente a nivel comercial no se ha estrenado, pero tenía ganas de que llegara, de prepararme. Es una filmografía que me gusta, la de Ari Aster, porque ofrece obras originales, distintas, y esperaba o tenía la intención, las ganas de que fuera el caso de Eddington. Me daba un poco de miedo que no, porque salían como muchas noticias alrededor de que corregía un poco el rumbo el director, y eso a mí me preocupó un poco cuando lo leí, cuando lo escuché al principio, porque, por ejemplo, y si entro más en detalle en un vídeo de Boys Afraid os lo comentaré más en detalle, pero bueno, así como pincelada, Boys Afraid no me pareció el fracaso que intentaron vender que fue, ¿no? Y tuvo una muy mala crítica y una muy mala recepción. Está claro que es una película complicada, que tiene sus fallos, pero a mí me parecía que tomaba un rumbo distinto, que le aportaba algo diferente a su filmografía, que creo que incluso encajaba mejor y era más fiel con la personalidad y la forma de ser del director, y eso se notaba a la hora de ver la película. Y es una película que, aun con esos problemas que pueda tener y se puedan comentar, siempre tengo ganas de revisionar desde que se estrenó, y me provoca unas sensaciones muy curiosas, muy distintas, sensaciones que me trasladan, sin ser exactamente la misma tónica ni el mismo tipo de cine para nada, pero sensaciones que, por ejemplo, tengo con el cine de Lynch, ¿no? Con ese surrealismo, con esa forma personal de conectar con el director, con expresar sus pensamientos más internos, sus emociones más internas, sus pasiones, sus frustraciones a través de la gran pantalla, cosa que puedes estar más de acuerdo, puedes estar menos de acuerdo con la forma de plasmar de Ari Aster sus ideales, sus ideas, pero está claro que él le da mucha importancia, ¿no? A estos impulsos, a esta autoría que reflejan sus películas, y son películas muy personales y muy originales todas. Y la verdad es que al ver la película yo creo que cumple las expectativas de sorpresa, de originalidad, de provocarte sensaciones que no te van a provocar otras películas, de traer una nueva obra, por un lado, respetando, siendo fiel a todo ese estilo que tiene, toda esa manera de plasmar, con esa comedia absurda, como esas escenas turbias, ¿no? Y esa especie de horror psicológico desde el trauma, con personajes traumados o personajes que trauman a otros, y cosas totalmente bizarras que van apareciendo en la película, pero a la vez contiene esto y tiene todas esas claves del cine que ya nos ha presentado, y que yo creo que no quiere engañar a nadie, ni quiere tomar el pelo a nadie, sino que esas cartas están desde que empezó su filmografía, y en este caso lo incluye en una obra que trae algo distinto, ¿no? Que va un poco más a algo más grande, a una especie de trama, pues tiene su crítica más general en lo que es pues la nueva sociedad que hay actualmente, todo lo que tiene que ver con la tecnología, como digo, pero sobre todo particularmente muy centrado y muy funcional y muy valiente, sin duda. Para mí el adjetivo para calificar a Ari Aster a la hora de pensar y hacer esta película es valentía, porque no era fácil enfrentarse a lo que puede venir de sacar esta película y hacerlo con la autoría que lo muestra y sin tapujos, yendo claro a las ideas que tiene con lo que quiere mostrar en la película. Y eso me ha sorprendido. Y aquí en Eddington
digamos que también le da como una vuelta a lo que es la estructura. Tenemos una estructura distinta a las otras tres que habíamos visto previamente. Tenemos una estructura donde sobre todo hay dos tonos que predominan. Uno del principio al final, un tono que es ese tono más de sátira, más ese tono que solaparía más con ese inicio, con esa primera hora, sobre todo si os gustó la primera hora de Boys Afraid, esa primera hora de un tono más kafkiano, de un tono pues donde se exacerbaban las situaciones. Aquí se recupera, pero tiene un efecto mucho más terrorífico, porque allí por ejemplo estábamos hablando y quizá apuntaba incluso más a la comedia, ¿no? Aunque aquí también hay mucha comedia, pero en Boys Afraid pues teníamos como esa exageración de las situaciones, por ese miedo, por esa ansiedad, como declaraba el mismo título de la película, del personaje de Bo, donde se imaginaba de las situaciones que había, lo peor que podía suceder, lo siguiente peor que podía suceder, y pasaba, pero era todo muy, pues ya digo, con un tono muy onírico, un tono muy surrealista, muy fantástico, muy ilusorio, mientras que muy de pesadilla, ¿no? Y por eso pues ese viaje que me hizo por momentos a Lynch. Pero en este caso, en esta película, digamos que ese tono que tiene también pues como una sociedad exagerada, ¿no? Como cosas que pasan, personajes muy caricaturizados, muy absurdo, muy extremo todo, se lleva a un terreno más terrorífico porque es un mundo, una situación exagerada, pero de algo mucho más terrenal, de temas que nos tocan muchísimo más de cerca, ¿no? El uso de las pantallas, el vivir en el internet y no vivir en la misma realidad, como comentaba, ¿no? El estar constantemente en la pantalla, las pantallas en la película tienen una importancia enorme, ¿no? Y de hecho lo hace de una manera, o sea, otro director se pondría como a idear esa manera de plasmar que estamos constantemente en internet y todo se mueve allí en esta sociedad actual y no quedaría igual, quedaría mucho más complicado, pero es que Ari Aster tiene ese manejo a la hora de la dirección que consigue que eso te parezca divertido, que te parezca entretenido el ver pues conversaciones en pantallas de ordenador, en pantallas de móvil y que encaje con la trama y que encaje con esta historia thriller neo-western que presenta. Me parece, ya digo, y he usado la palabra terrorífico, porque creo que tiene un punto la película de que a lo mejor no todo el mundo se lo encuentra igual, pero aún así me ha entrado en muchos momentos de la película con una especie de terror bastante carnal, bastante que lo sentía en el sentido de pensar, reflexionar la sociedad en la que vivimos, que la realidad en la que nos encontramos, no sé cuánto dista de este universo surrealista que ha montado Ari Aster en este pueblo de Eddington, en esta película, con estos tonos que impactaron sobre todo y se exacerbaron con la pandemia, ¿no? O al final la comunicación aumentó, todo el tema, por ejemplo, de la aparición de Zoom, de la aparición de muchos sistemas de videollamada, de muchos sistemas de anunciarse por internet, de informarse, tuvo un auge, tuvo un crecimiento que sale reflejado en la película y sobre todo ese tramo inicial de la película va a presentarte el contexto y te va a meter muy bien, porque era una cosa que también pensaba, digo, después de unos cuantos años de la pandemia la gente estará muy cansada, yo incluso estoy muy cansado, no sé cuánto se quedará a entrar en esto ahora mismo la audiencia. Pues para nada, lo hace de una manera y te lo presenta el contexto con estos personajes no tan extremos que suelen aparecer en sus películas, pero en general, hasta el más secundario que aparece te ayuda a entrar en ese contexto de la pandemia. Y luego todo lo relacionado con el impacto que está teniendo pues este avance tecnológico en nuestras vidas, ¿no? Y cuando una película te consigue hacer de espejo, y eso es algo porque no estamos hablando de que esto sea una película de ciencia ficción, pero es que por momentos se traslada incluso a esto, porque te muestra de esa manera tan paródica, ¿no? Tan satírica, cosas que avanzan un poco el futuro terrorífico que nos puede deparar si no frenamos muchas de las actitudes que hay actualmente. Subyace de esta trama entre este sheriff interpretado por Joaquin Phoenix, que está brutal, está sensacional, me gustó más en Boys Afraid porque conecté más con la película, pero aún así aquí hace un papel increíble. Yo tampoco lo he visto actuar mal en muchas películas, pero es que aquí, aparte de que es el que va a tener más metraje de todos los actores así de este cast, que es un muy buen cast el que tenía esta película, no hay que ponerlo en duda porque tenía un cast increíble, hasta Pedro Pascal, que también está siempre por todos lados, pero se come la película Joaquin Phoenix, y este personaje de Ted, este personaje interpretado por Pedro Pascal, también está muy interesante. No tiene tanto metraje como Joaquin Phoenix, pero sigue estando muy interesante, ¿no? Esa contraparte que hace con él y algunas escenas que tienen que ya deben ser
salido en avances, ¿no? De enfrentamiento, ¿no? Y esa parte más western, digamos, de la película, ¿no? Y todos los personajes secundarios que los van rodeando, donde tienen algún cierto protagonismo, por ejemplo, los personajes de Emma Stone, por ejemplo, de Austin Butler tienen un cierto protagonismo, no a nivel principal en la película, pero en reforzar, y eso es algo que no he visto que se comente mucho, pero yo lo he sentido en la película, en reforzar estos temas que subyacen la trama y que yo creo que es donde Ari Aster ha puesto el foco para que esto conecte con la gente, ¿no? Y la película te muestra ese peligro que supone poner al mando a cualquier persona de estas tecnologías y el alcance que tiene, el peligro que puede suponer si no se pone un control, ¿no? El problema de los titulares, ¿no? El miedo del poder que tienen los titulares en esta sociedad que parece que hemos perdido un poco, pues todo lo que es la crítica, todo lo que es el gestionar la información, el ser críticos, el buscar bien, el contrastar las cosas, el informarse bien, ¿no? Y que cualquier cosa puede vender, ¿no? El tipo scrolling, que Ari Aster lo comentaba también en la preparación de la película, que tiene mucha importancia en la producción de esta película y que tiene mucha importancia en la trama en sí, ¿no? Incluso la misma trama y la historia de conflicto entre estos dos personajes, ¿no? Y digamos que aquí se traslada este concepto de las máscaras, este concepto de que pues nos podemos poner al mando en cualquier momento, podemos enviar cualquier titular que no va a tener grandes consecuencias, ¿no? Pero las grandes consecuencias, las consecuencias más dañinas, se ven a nivel más personal, a nivel más interno. La película tiene sus momentos macro, pero luego se va a lo micro, se va a los momentos más íntimos, a los momentos más pequeños de la película, son los más interesantes, de hecho, y son los que hacen avanzar más la película. Y luego ha habido, por otro lado, una segunda trama que a mí me ha parecido incluso más interesante, y eso ha sido un poco el problema que he podido tener dentro de lo original, de lo auténtica, de lo diferente, de lo que la tenéis que ver, de una película que creo que hay que ver porque aporta algo distinto y porque creo que será una de las películas que cuando haya que revisitar la pandemia, haya que revisitar el cambio que supuso a nivel de sociedad a lo que veremos en unos años, más por desgracia o menos, habrá que volver a esta película y habrá que volver a verla, y será una película, yo creo, bastante revisitada en unos años, Cuidado porque es que toca temas claves que mucha gente no quiere tocar de la sociedad y sobre todo centrada en la sociedad americana. Y esa segunda trama, digamos que es la que más puede hacer accesible la película a la gente, ¿no? Porque ya se aleja un poco más de ese tono onírico de Boys Afraid y se mete en algo diferente a lo que habíamos visto en todas sus películas. Se mete más en ese thriller, en ese tono neo-western, ¿no? Ese tono de persecución, de conflicto entre los personajes, pero lo hace de una manera que ha creado también el pretexto, ha creado también la ambientación, sobre todo con el uso de todo lo que se te pudiera ocurrir, todo lo que se te pudiera ocurrir con respecto a ambientar la película en relación al COVID, al llevar las mascarillas, al obedecer o no obedecer las normas, a los bulos que aparecían, ¿no? A la necesidad, por ejemplo, de la gente de encontrar respuestas, sentido. Todo eso prepara muy bien el plato para luego comerlo bien a la hora de llegar al tono más western de la película, porque lo que creo que hace esta película diferente y hace que no se encaje tanto en el montón de películas de este tipo, pues más de thriller, de western, como digo, de esa otra parte de la película en la que yo he conectado más, pero me ha quedado un poquito a deber, porque al final esa última parte me hubiera gustado que se lanzara un poco más, me hubiera gustado que hubiera más construcción en esa segunda parte, pero aún así la película no creo que tenga problemas de duración, como sí creo que le pasaba un poco a Boys Afraid. Había metraje que creo que si no hubiera estado el mensaje no se hubiera diluido tanto. Creo que el ritmo es muy bueno, creo que las interpretaciones son sensacionales, y luego Joaquín Phoenix, el que hace este personaje del sheriff, que es que la película vuelve a ser él, como pasaba con Bo, la película vuelve a tirar, la película es Ari Aster y Joaquín Phoenix a tope, ¿no? Y realmente él ha sido la pieza clave, Joaquín Phoenix ha sido la pieza clave en conectar esa parte del western que ha funcionado y que ha sido interesante, porque todo este pretexto había construido una tensión, una especie de terror psicológico, una especie de conciencia que ha tomado la gente de la situación de la película, lo que mostraba como un espejo, como digo, a lo que quizás se esconde debajo de la alfombra de esa sociedad estadounidense y que no quiere mirar, y aún así ahí está, ¿no? El problema, por esconderlo en la alfombra no se va a solucionar, hay que mirarlo a los ojos y hay que lucharlo, y qué manera de mostrarlo mejor que cinematográficamente con una película que por momentos es divertida, por momentos es terrorífica, por momentos te deja boquiabierto, te deja sorprendido, por momentos te tiene tenso, apoyado por una ambientación pandémica, onírica, absurda, surrealista y totalmente solo la puede hacer él, solo la puede hacer este director, con
una buena trama y una trama interesante de conflicto entre dos personajes interpretados por unos actores que han estado muy bien ambos. Nada, Mofilnautas, hasta aquí la crítica de hoy de Ennington. Me gustaría, pues, si os ha gustado la crítica, que dejéis en los comentarios qué os ha parecido si habéis visto la película de Ennington, o si no la habéis visto, pues el resto de películas de su filmografía, cuál os gusta menos, cuál os gusta más. Dejádmelo todo en los comentarios y estaré encantado de leerlo y de responderlo. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!